tener muy en cuenta. ¿Ya? Si les va mal en el examen, básicamente tendrían que recurrir conmigo para tratar de sacar la mejor nota que puedan. Ya, estamos con la obtención de los residuos alquilo vía una SN1, es una reacción de primer orden, es una reacción que se da en 2 etapas, se forman carbocationes, eso no me tiene que quedar clarísimo. En esa reacción se forman carbocationes. Cualquier duda que tengan me van a decir. Ustedes pueden observar en la guía, les da la reacción, ¿no? Les da el terbutanol más ácido clorhídrico, les arroja el producto, ¿no? Les está diciendo, aquí tienes el terbutanol, el mecanismo ustedes lo van a plantear. Quiero ver su capacidad, por favor, es una reacción básica de... Ya, a ver, aquí está más ácido clorhídrico. El examen no creo que sea... Yo espero que no sea de selección múltiple. No creo, no espero que no sea de selección múltiple. Personalmente yo voy a sugerir que el examen sea de desarrollo, ¿ya? Y para evitar susceptibilidades que se pueda elaborar una hora antes, como siempre, ¿no? Fíjense muy bien, porque para evitar susceptibilidades, ¿no? Fíjense muy bien, chicos. A ver, aquí cualquier duda que no entiendan me van a decir, ¿ya? Les da esto y les dice que se forme el cloruro de terbutilo, ¿no? Les dice que se forme el cloruro de terbutilo. Cualquier duda que tengan me lo van a hacer saber. Les dice que se forme el cloruro de terbutilo más agua. No es una reacción. Ahorita vamos a hacer el mecanismo rápidamente. Fíjense muy bien. Les dice, ¿no? Básicamente les dice que en un embudo de separación, limpio, seco, y cosa que no se hace en un embudo, primero se hace en un vaso de precipitado, después se lo lleva al embudo. Les dice que coloquen 25 ml de ácido clorhídrico concentrado, ¿no? Si se calienta, enfriar, por eso es que lo hacemos en vaso de precipitado primero, porque es muy complicado enfriar el embudo. Y 10 ml de alcohol terbutílico, usar una campana de extracción, el ácido clorhídrico es tóxico, corrosivo. Fíjense muy bien. ¿Ustedes por qué creen que se lleva a temperatura ambiente? Recuerden que el ácido clorhídrico concentrado, generalmente, cuando entra en contactos con otros compuestos, generalmente libera calor. ¿Ya? Fíjense muy bien. Les dice, ¿por qué creen que ustedes tienen que llevar la reacción a temperatura ambiente? Fíjense muy bien, les dice que lleven todos, aquí no les habla de proporcionar calor, de proporcionar, no les está diciendo en lo absoluto de que lo lleven a reflujo, eleven la temperatura, nada, solamente les dice que ustedes simplemente los 25 de ácido clorhídrico lo pongan en el embudo, ¿no? Les está diciendo que pongan en este embudito, vamos a suponer, ¿no? Aunque la práctica no se hace con un embudo primero, porque el embudo va a ser difícil de enfriar. Se lo ponen en un vasito para que en el vasito le pongamos hielo a los costados, ¿no? Le ponemos 25 de ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, en este caso les dicen, ¿no? Porque en la práctica no utilizamos 25 ml, es mucho. Nuestros reactivos son muy pobres, ¿no? Le ponemos 25 ml de ácido clorhídrico y 10 ml de alcohol terbutílico, les dicen, ¿no? 10 ml de alcohol terbutílico. Primero lo llevamos a un vaso, ya en un vaso vamos a hacer la mezcla. Terbutílico. Y si esto comienza a calentar, porque no debo dejar que caliente. ¿Por qué no debo dejar que la reacción caliente? Porque recuerden, la reacción no debe realizarse a temperatura ambiente o temperaturas bajas. Debe realizarse a temperatura ambiente o temperaturas bajas, como ustedes lo quieran denominar. Debido a que está para no estar anotando cada rato, se debe realizar a temperatura ambiente o temperaturas bajas porque la reacción está en competencia con la eliminación. Recuerden que la reacción de sustitución está en competencia con la eliminación. Si ustedes por algún X motivo agarran y se calienta el corte voltio con ácido clorhídrico, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que llevarlo, por eso en esa práctica se les pide que se compren hielo. Ustedes van y lo ponen por los costaditos en un bañadorcito, lo ponen hielo alrededor. Ustedes ahí en un bañadorcito le ponen hielo alrededor. Ahí en los costados, en las paredes, en todos lados, le ponen hielo. No le ponen hielo ahí alrededor para que la reacción no se caliente porque es una reacción que libera calor. Y si la reacción se calienta, ¿qué pasa? Recuerden que las sustituciones están en competencia con espero que estén tomando apuntes. Las sustituciones están en competencia con las eliminaciones. Si la reacción se calienta, corro el riesgo de que se me forme una oleofina. ¿Qué significa una oleofina? Que se forme un alqueno. ¿Ya? Si esto de aquí comienza a calentarse, corre el riesgo de que no se forme el cloro de terbutilo. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien, se sustituye el cloro por el OH. El cloro por el OH y el OH con este hidrógeno forman agua. Como se sustituye el cloro por el OH, yo creo una reacción de sustitución. Y las condiciones para una reacción de sustitución SN1 es que se lleva a temperatura ambiente, ácido concentrado, temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nuevamente, si yo lo caliento, en vez de formarse esto, se me puede formar esto, fíjense.
Imagínense que se me forme esto. Esto ya es un alqueno. Y yo no quiero que se me forme un alqueno. ¿Ya? En vez de que se me forme el glutarbutilo, se me puede formar el 2-metilpropeno. Y yo no quiero que se me forme eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Yo debo hacer todo lo posible para que la temperatura se mantenga ambiente. ¿Por qué? Porque una reacción de sustitución está en competencia con una eliminación. Las SN1 están en competencia con las reacciones de eliminación E1. ¿Ya? Y una E1 se obtienen alquenos. ¿Y cuáles son las condiciones de una E1? Temperaturas elevadas como una condición indispensable, por eso se llama reflujo. ¿Ya? Así que, primer punto, ¿yo qué debo hacer? Como primer punto, lo que yo debo hacer básicamente es que el ácido con el alcohol terbutílico interactúen rápidamente. Si se calienta, le pongo hielito aquí en mi bandeja con hielo, ¿ya? Y dejo que reaccionen, ¿no? Dejo que reaccionen, es importante dejarlos que reaccionen por el lapso de unos minutos. ¿Hasta aquí alguna consulta, por favor? ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? Ahora todos se llevan en campana de extracción, ¿no? Porque imagínense que el ácido clorhídrico libera vapor y esos vapores ustedes lo van a absorber con su nariz y les va a comenzar a causar irritación. Por eso se lo llevan en una campana de extracción. ¿Alguna consulta, profesor? ¿Está claro hasta este punto? Chicos, ¿está claro en este punto o no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está claro o no está claro? Sí, Ausi, está claro. ¿Los demás qué dicen? A ver. Creo que están tomando apuntes, ¿no? Ya. Como siguiente punto, fíjense, una vez yo haga la mezcla, ¿no? Estén estos señores los mezclo. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Generalmente ustedes, yo les presto una varillita y ustedes comienzan a agitarlo, ¿no? Y después pasan al embudo, ¿no? Pero, o si gustan, directamente lo vacían al embudo, una vez que vean que estos señores ya se mantenga a temperatura ambiente y comienza a reaccionar. Comienza a reaccionar. Sí, disculpe, ¿será que puede hablar un poquito fuerte? Es que no se le escucha. Ya, ahora sí me escucha. Sí, Ya. Lo siguiente que deben hacer, una vez yo mezclo en vasito precipitado, no lo hago directo en el embudo como me dice en la guía, por el tema de que enfriar mi embudo va a ser complicado. Ya voy a tener, porque un embudo, recuerden, pero un embudo de encantación, recuerden cómo es. Es así, ¿no ve? Un embudito de decantación es así. Si ustedes agarran e introducen aquí, recuerden que esto no va a poder mantenerse estable, ¿no? Va a inclinarse en una bañerita, algo, ¿no? Pero si lo hago en un vasito precipitado primero, esto sí va a poder mantenerse fijo, no hay una bañera, en lo que sea, y va a ser con más facilidad, voy a poder hielo alrededor para que la reacción no se caliente. Como siguiente punto, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez ustedes hagan eso, ¿no? Porque ustedes pueden observar su guía, les dice, si se calienta, enfriar, con 10 ml de alcohol de botella y usar campana, ya. Después les dice agitar la mezcla lentamente por un tiempo de 20 minutos, liberando la sobrepresión del embudo y dice realizar esa etapa bajo campana. ¿No? Generalmente lo que hacen aquí, se les presta, ¿no? Una varilla, una varillita, han debido ver esas varillitas, ¿no? Que son de vidrio, es así. Ustedes lo agitan, ¿no? Eso dependerá mucho de los entes con los que trabajan. En este caso, el Eisenhower lo que hace, el licenciado Robert, por ejemplo, agarra y lo agita primero. Pero el Eisenhower directamente, una vez ve eso una vez entran en contacto, ve que se enfrían, ¿qué es lo siguiente que hacen? Lo pasa a un embudo. La reacción lo pasa a un embudo. ¿No? Y para que la reacción pueda reaccionar un poquito mejor, ¿qué es lo que se hace? Una vez agarro, lo llevo a un embudo, ¿no? Tal como dice en la guía. Lo llevo al embudo y voy a tener aquí la solución. Voy a tener la mezcla de ácido clorhídrico con alcohol terbutílico. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Se comienza a agitar. Me imagino como ustedes, si por lo menos han ido a tomar que sea el laboratorio de fisicoquímica, ¿no? ¿Cómo se agita esto? Ustedes simplemente al agitar, lo agitan, ¿no? O sea, comienzan a mover esto de manera horizontal, o sea, lo echan, básicamente hacen esto. Y con sus manos eso ustedes comienzan a agitar, o sea, comienzan a agitar en forma circular. Y eso tiene que estar cerrado, ¿no? Cuidado que esté abierto porque no se va a salir todo y se van a quemar. Comienzan a agitar, comienzan a agitar, comienzan a agitar y cada 5 minutos liberan la presión. ¿Ya por qué la presión? Porque como están trabajando con ácido, se forman pequeños gases adentro y comienzan a cada 5 minutos esto comienzan a liberar, ¿no? Comienzan a destapar, lo ponen de manera horizontal y liberan los gases. Y otra vez comienzan a agitar. Más o menos ese procedimiento, ¿no? No lo realizan 20 minutos, no lo realizan unos 15 minutos, pero aquí les dice 20, ¿ya?
Ahora, como al agitar, ¿qué pasa? Se libera vapores, y los vapores generalmente provienen del ácido clorhídrico, como está concentrado. Lo llevan en una campanita, ¿no? O sea, en la campana de extracción que hay en el laboratorio. La campana está abierta. Ustedes comienzan a agitar y comienzan a liberar la presión. ¿Ya? Una vez que agitan, ¿qué es lo que pasa? Comienza a terminar de reaccionar ¿quién? El alcohol terbutílico con el ácido clorhídrico. ¿Cómo reaccionan? Reaccionan por un mecanismo SN1. ¿Ya? Reaccionan por un mecanismo SN1. La reacción se da de esta manera. Presten atención rápidamente. Cuando tengan alguna duda, rápidamente me van a decir, ya no van a tener problema alguno de decirme. Porque todo lo que les estoy diciendo vale oro, ¿no? Para el momento del examen. ¿Qué es lo que pasa? Viene la molécula de agua, ataca al protón, ¿ya? El oxígeno tiene carga parcial negativa, el hidrógeno tiene carga parcial positiva. El OH viene, ataca al hidrógeno y rápidamente se me forma esto. Fíjense, se protona el oxidrilo, se protona. Hay una protonación por parte del oxidrilo, fíjense muy bien. Hay una protonación en este punto por parte del oxidrilo. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Fíjense, una vez se realiza la protonación del oxidrilo, el oxidrilo se protona con qué. ¿Cuál es la finalidad de que se protone el oxidrilo? Es que se forme buen grupo saliente, ¿no? Porque el oxidrilo protonado hace que se vuelva un buen grupo saliente. El OH de esta manera no. Se vuelve un grupo saliente y libera el carbocatión. Y se forma la primera etapa, que es la formación del carbocatión. Fíjense muy bien. Aquí se libera el carbocatión. Carbocatión más agua, porque esto de aquí se ve en forma de agua. Y más cloro negativo, porque fíjense, el ácido clorhídrico pierde su protón y queda como cloro negativo. Tienen que tener algo muy en cuenta en esta reacción. Ese carbocatión que se forma, ¿qué características tiene? Es un carbocatión plano. Es una estructura plana. Es una estructura plana. Al margen de ser una estructura plana, ¿qué más puedo observar? Una estructura plana y básicamente lo que más puedo observar es diagonal plano, ¿no? No es plano únicamente, es diagonal plano. ¿Qué más? ¿Qué característica más tiene el carbocatión? Tiene una hibridación del tipo sp2, ¿no? Y un ángulo aproximado de 120 grados, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta en el examen pasado. ¿Ya? Pueden observar rápidamente que este carbocatión es plano, ¿no? ¿Cómo se dibuja el carbocationcito plano? Se dibuja de esa manera. ¿No? Y aquí hay un orbital P vacío. Aquí ese es un orbital P vacío que está perpendicular a ese plano, por eso diagonal plano. No es un orbital PY. Ese orbital está vacío, ¿no? ¿Y qué pasa? Viene el cloro y ataca al carbocatión. Cuando el cloro ataca el carbocatión, ¿qué pasa? Se me forma mi producto. ¿Cuál es mi producto? Básicamente el cloruro de terbutilo, ¿no? El cloro ataca el carbocatión y se me forma mi producto, que es el cloruro de terbutilo. ¿Más quién? Más agua. Axi, ¿podría hablar más fuerte? No se escucha muy bien. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora. Sí. Ya, se forma el cloruro de terbutilo más agua, ¿no? Fíjense, ataca el cloro y se forma el cloruro de terbutilo más la molécula de agua que se había formado al inicio. Ahora, fíjense muy bien, cómo ustedes pueden observar muy bien que se forma este compuesto, pero fíjense, la reacción es en el plano. ¿Qué pasa si en el examen les dan una reacción en 3 dimensiones? O sea, ¿a qué me refiero? Que eso tenga una configuración R y que ustedes tengan que determinar el producto. Recuerden, en una reacción SN1 se produce, el producto final se produce en forma de mezcla racémica. ¿Estamos de acuerdo? En una reacción SN1, el producto final se produce en forma de mezcla racémica. ¿Qué significa que se produzca mezcla racémica? Se produce 50% de R y 50% de S. ¿Ya? Si a mí me ponen R, el producto final va a ser 50 de R y 50 de S. ¿Ya? Si me pusieran, no sé si me pusieran R, si me ponen S, lo mismo. El producto va a seguir siendo igual 50 de R y 50 de S. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que tener en cuenta eso.
¿Y qué significa cuando se produce una mezcla racémica en una reacción SN1? En todas las reacciones SN1 hay una mezcla racémica siempre. ¿Qué significa, chicos, que se produzca una mezcla racémica? Que la reacción, en sí, que los productos, no ve que la mezcla de productos es una mezcla ópticamente inactiva. ¿Estamos de acuerdo? Es una mezcla ópticamente inactiva. Eso tienen que notarse, no es una mezcla ópticamente. O sea, básicamente la reacción SN1, debido a que me produce 50DR y 50DS, me produce, en este caso, ¿no? Al final llegando como conclusión, se produce una reacción con una mezcla ópticamente inactiva. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se produce mezclas iguales de R y de S. Porque como ustedes llevan al polarímetro 50R y 50DS, el polarímetro no va a saber a qué raro rotar. Es por eso que les marca el alfa 0. Y cuando un polarímetro les marca una alfita 0, porque ustedes llevan al polarímetro esto para saber cuál es el sentido de rotación, todo, les marca 0. ¿No? Un polarímetro está ahí en la U. No se los hagan, por ejemplo, con el turbina seca. Hay un polarímetro ahí en la U, ahí en el agroquímico. Cuando están en el agua de reactores también hay un polarímetro antiguo, ¿no? Pero hay. Cuando ustedes ponen una mezcla óptica, una mezcla racémica, 50R y 50DS en un compuesto, les marca 0, porque el polarímetro no sabe si ir a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Eso tienen que tener muy en cuenta. Es por eso que, ¿y cómo ocurre eso? Imagínense, esto es en el plano, ¿no? Se forma esto, ya está. Ese es el mecanismo. Pero ¿qué pasaría si yo trabajo en 3 dimensiones? En 3 dimensiones, ¿qué es lo que ocurre? El cloro puede venir a atacar por la parte de arriba, a este orbital, o puede venir a atacar por la parte de abajo de ese orbital. Y cuando ataca por arriba se forma 50DR. Y cuando ataca por abajito se forma 50D, 50DS. Debido a eso se forma una mezcla racémica y esa mezcla racémica es ópticamente inactiva. ¿Ya? Su ángulo, su alfa o su giro observado en el polarímetro o su giro específico es 0. ¿No? ¿Alguna consulta por favor ese punto? ¿Alguna consulta? Básicamente, hasta aquí hemos analizado, ¿no? Hemos indicado por qué se debe llevar a temperatura ambiente, ¿no? Debe llevarse a temperatura ambiente básicamente, ¿para qué? Para que la reacción no entre en competencia con una eliminación. Y una eliminación no me va a producir cloruro de terbutilo. Me va a producir un alqueno como, por ejemplo, este de aquí. ¿No? Segundo punto, si veo que se está calentando, lo pongo aquí en un bañito, en un bañador, le pongo hielo al vaso del precipicio alrededor. Una vez veo que ya se mantiene la temperatura, agarro y lo vacío en un embudo de decantación. Si quieren, aquí lo pueden agitar, ¿no? Pero vacío en un embudo de decantación. Ya vamos a suponer que estamos comenzando con el licenciado, vamos a trabajar como él. Lo vacían en un embudo de decantación y comienzan a agitar. Para agitar, ¿qué hacen? Lo llevan lo ponen de manera horizontal y lo comienzan a dar vueltitas. En el sentido que ustedes quieran. Comienzan a dar vueltas ahí con su mano. Una mano agarra este extremo y la otra mano este extremo y comienzan a agitar, agitar, agitar. Y cada 5 minutos lo ponen en forma horizontal y destapan el embudo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de destapar el embudo? ¿Cuál es el objetivo de destapar el embudo? Liberar la presión. Ahora, mientras ustedes agitan, realizan todo ese procedimiento, ¿qué pasa? Está terminando de reaccionar ¿quién? El terbutanol con el ácido clorhídrico por un mecanismo SN1. Hasta que se forme el cloruro de terbutilo más agua. Eso es lo que ocurre en la etapa de reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? ¿Todo está claro o no? Porque así quiero ver sus informes, así vamos a ver en los informes, ¿ya? Aquí vamos a ver en los informes. Y cabe recalcarles que la exposición por lo menos va a valer el 10 puntos, ¿ya? Por lo menos el 10% va a valer la exposición. ¿Ya? Por lo menos la exposición es el 10%. No tienen que tener en cuenta eso. Por lo menos la exposición es el 10%. Estimo que sea el 10%, ¿no? Eso es lo que yo le voy a ponderar, pero la nota me la pasa él, ¿no? Yo el ponderado yo decido cuánto ponerlo. Pero estimo que va a ser por lo menos el 10. Tienen que tener en cuenta con la exposición. Lo segundo que va a hablar más notas es el cuestionario de video seguido del informe. De su informe lo que más vale es el procedimiento y el cuestionario cómo está desarrollado. Ya, perfecto. Entonces, si no hay alguna consulta, por favor, porque su silencio me causa dudas. Nicole Catering, ¿está claro? Sí, Auxi.
Perfecto. Fíjense muy bien. Hemos analizado en el plano, ¿no? En el plano se forma esto. Pero ¿qué pasa si me dan una estructura en 3 dimensiones? Imagínense, me dan R o S. La estructura me dan en 3 dimensiones R o S. ¿Qué pasa? El carbocatión se libera de esta manera. Yo lo analizo de esta manera, ¿no? ¿Y qué estoy indicando? Como el carbocatión se encuentra así, puede atacar 50% por arriba y 50% por abajo. Y ahí se me forma una mezcla rasámica y la mezcla rasámica es ópticamente inactiva, porque hay 50R y 50S. ¿No? Pero en caso que me den en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el giro observado en el polarímetro es 0. El observado en el polarímetro. Y si el giro observado en el polarímetro es 0, el giro específico también va a ser 0. Muchos me dirán, ¿no? ¿Qué es eso? Eso ya les corresponde a ustedes repasarlo. Fíjense, por favor, vamos a continuar. Ya, continuamos entonces. Si no hay ninguna otra duda, ya. Una vez ustedes terminen de hacer reaccionar, o sea, terminen de agitar, chicos, ¿dónde está? Aquí está. Una vez ustedes terminen de agitar aquí terminen de hacer ese procedimiento. Una vez terminen de agitar este procedimiento, ¿qué les va a pasar? Se les va a formar una fase orgánica y una fase acuosa. ¿Por qué creen que se les forma una fase orgánica y una fase acuosa? Una vez terminen de agitar, ¿no? Comienzo a agitar con mi mano cada 5 minutos. O sea, comienzo a agitar con mis dos manos, agarro con un extremo esto y con el otro con otra. Con la mano, imagínense que con la mano izquierda agarren este sector del embudo y con la mano derecha agarren esto y comienzan a agitar así en forma horizontal y en forma de circulitos, comienzan a agitar. Cada 5 minutos lo ponen de forma otra vez vertical, destapan, liberan la presión, ¿no? Y hacen este procedimiento durante unos 20 minutos. Lo siguiente que deben hacer es dejar reposar. ¿Cómo reposan ustedes eso? Ponen su embudito, su embudo de decantación, ¿no? Y recuerden que ahí tienen un soporte, ahí tienen una mesita, tienen las mesitas, ¿no? Y las mesitas están con sus soportes, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente lo que ocurre es eso, ¿no? Tienen ahí tienen su hito, ¿no? Que está sujetando, lo ponen ahí en su aro y dejan reposar el soporte universal y otra la mesita, ¿no? Supongamos que es la mesa del laboratorio. Esto está tapado, lo destapan y ¿qué es lo que pasa? La muestra, ¿qué ha pasado? El alcohol terbutílico con ácido clorhídrico ha reaccionado. Y en el transcurso, ¿qué se ha formado como productos? ¿Qué se formó como productos? Cloruro de terbutilo. ¿Y qué más se formó, chicos? ¿Qué más? Más ácido clorhídrico. ¿Qué se ha formado? Se ha formado cloruro de terbutilo y agua, ¿no? Cloruro de terbutilo y agua. Al formarse cloruro de terbutilo y agua, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una fase orgánica y una fase acuosa. En la fase orgánica, ¿quién va a encontrarse? El compuesto orgánico, pues esto, ¿no ve? El cloruro de terbutilo va a verse con la fase orgánica. Y recuerden, la fase orgánica es invisible con la fase acuosa. Aquí se va a encontrar la fase acuosa. Aquí va a estar entonces vamos a establecer este punto, ¿ya? Vamos a tener aquí. Voy a ponerlo aquí con otro color. Lo voy a poner aquí con azul, por ejemplo. Aquí con azul vamos a poner la fase acuosa. Con verde lo voy a poner arribita que se formó la fase orgánica. ¿Ya? Tengo una fase orgánica y una fase acuosa. En la fase orgánica teóricamente debe ser el cloruro de terbutilo y en la fase acuosa debería ser el agua. Pero recuerden, tienen que tener algo fundamental. Ustedes así en pizarra, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan en pizarra, chicos? Ustedes observan en pizarra y ven que todo sale, ¿no? Parece que se forman estos dos productos nomás. ¿Pero usted cree que se han formado esos dos productos nada más? No, no se ha formado solamente eso. Recuerden que cuando se lleva en pizarra todo sale, pero cuando se lleva a nivel laboratorio, ¿qué es lo que ocurre? No todos los reactivos terminan de reaccionar. Siempre hay fracciones que no han reaccionado. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ¿a qué me refiero? Que no todo el alcohol terbutílico o terbutanol, no todo ha reaccionado con ácido clorhídrico, ¿no? Imagínense que me preguntaron, ustedes, unos muchachos ustedes me preguntaron, Ausi, ¿puedo usar, en vez de alcohol etílico, no tengo alcohol etílico, ¿puedo usar etanol? Me preguntaron. Ay, no, casi me caigo de espalda cuando me dijeron eso. ¿Entienden? O sea, ¿entienden, chicos? En vez de etanol,
en vez de alcohol en vez de alcohol etílico pueden utilizar etanol. ¿Qué les parece eso, chicos? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Chicos, por un punto, a ver, es lo mismo, son cosas diferentes. Es lo mismo, Ausi. Es lo mismo, pues el alcohol etílico es lo mismo que el etanol. ¿Cuál es tu nombre? Raquel Janco. ¿Banco qué? Janco Vilca Raquel. 2 puntos, anotate ya. Ya Gracias, Ausi. anotados. Los puntos que yo les regalo son directos al promedio final. A ver, es lo mismo, ¿cómo van a? Yo, ay, no, casi me caigo de espaldas, estamos ya, algunos están en séptimo semestre, otros en sexto, otros en quinto, pero que digan el alcohol, en vez de alcohol etílico puedo usar etanol. ¡Puf! No es lo mismo, chicos. Ya, fíjense, esto se va a encontrar en fase acuosa y esto se va a encontrar en la fase orgánica. Se encuentra en fase orgánica, ¿ya? Porque es un compuesto orgánico. Ahora, en una reacción química, cuando se llevan a nivel laboratorio, no siempre los reactivos terminan de reaccionar. ¿A qué me refiero? No todos los reactivos terminan de reaccionar. O sea, ¿qué me refiero en este punto? O sea, siempre va a haber fracciones. ¿Qué fracciones van a haber? Van a haber fracciones de alcohol que no ha reaccionado. O sea, va a haber fracciones de alcohol terbutílico que no reaccionó en los productos finales, porque va a haber siempre una fracción que no reaccionó. En el laboratorio siempre ocurre eso. Hay una fracción pequeña que no ha reaccionado, que tal vez no ha formado el alcohol el cloruro de terbutilo. Por eso es que el laboratorio no ocurre todo exactamente lo que pasa en la práctica, ¿no? Porque en la teoría, teóricamente se forman estos dos nada más, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? No siempre todo lo que reaccionó de aquí, o sea, no todo el alcohol, el terbutanol, no todo ha reaccionado con ácido fluorídrico. Siempre hay alguna fracción, algo que no ha reaccionado. Por eso es que sabemos muy bien que en una reacción química siempre hay reactivo en exceso, reactivo limitante, etc. Y también va a haber pequeñas fracciones de ácido que tal vez no hayan reaccionado. Fracciones mínimas, ¿ya? Igual de terbutanol, fracciones mínimas que no hayan reaccionado, ¿ya? Pero como lo realizamos a nivel laboratorio, nuestras condiciones no son las más ideales, ¿no? Estamos carentes de materiales, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener dentro de mis productos finales, como producto principal va a ser el cloruro terbutilo, después va a estar el agua y fracciones mínimas de estos señores que no han reaccionado. Y en la práctica, ¿qué les dice a ustedes? Les dice, obténeme el cloruro de terbutilo. Es lo que les pide la práctica. Esto. Entonces, ¿yo ya qué he hecho? Yo he hecho reaccionar, pero yo ya sé que tengo. ¿Qué tengo? Tengo cloruro de terbutilo, por eso tengo una fase orgánica y una fase acuosa, y también tengo agua, y ya sé también que hay fracciones mínimas de esto. Entonces, ¿cómo yo hago para separar el cloruro de terbutilo de todos los otros compuestos que están ahí? ¿Qué hago? Aplico mis técnicas de orgánica 1. ¿Qué técnicas han aprendido de orgánica 1, chicos? Extracción líquido-líquido, cristalización, destilación, cromatografía. Esas técnicas son las que yo tengo que poner en juego aquí. ¿Para qué? Para ver cuál se adecua más a mi separación de mi cloruro de terbutilo. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que en la fase acuosa, ¿quién va a estar? Obviamente va a estar el agua, ¿no? ¿Quién va a estar más en la fase acuosa? También va a ser esas fracciones mínimas que hay de ácido que no han reaccionado. También puede encontrarse, ¿quién también puede encontrarse? Recuerden que el terbutanol es un compuesto orgánico. El terbutanol es un compuesto orgánico. ¿No? Puede encontrarse tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica. Es por eso que a veces no se diferencia bien esto. Si ustedes leen su guía, ¿qué les va a decir? Fíjense. Les dice dejar reposar las dos fases formadas hasta que estén bien definidas, ¿no? Y les dice separar ambas fases, decantar la fase acuosa con la fase ácida. Aquí generalmente no se hace lo de la guía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ustedes le ponen cloruro de sodio. Dependiendo de lo docente, ahí se lo ponen cloruro de sodio, ¿no? ¿Por qué se lo pone cloruro? ¿Por qué? ¿Cuál es generalmente ahí, no? Pero a ver, vamos a explicar cómo está en la guía porque ustedes así van a hacer su informe. Se lo puede poner ahí o después. ¿Por qué les digo, chicos, esto? Porque generalmente cuando ustedes hacen a reaccionar no está bien visible la fase orgánica y la fase acuosa. No están bien visibles. Ya no están bien visibles la fase orgánica y la fase acuosa. Como no están bien visibles, lo siguiente que se hace, ahí se pone el cloruro de sodio, ¿no? Ahí. Pero vamos a suponer que están bien visibles, ¿ya? Si se ven bien, o sea, una fase arribita y una fase abajo, ¿qué hago? Me traigo mi vaso de precipitado y en un vaso de precipitado separo la fase acuosa y en otro vasito, o sea, lo destapan, liberan la fase acuosa. Después traen otro vasito, destapan y liberan la fase orgánica, ¿no? Liberan la fase orgánica. Ahora, en caso que no esté bien visible, ustedes le introducen una solución saturada de cloruro de sodio.
¿Cómo preparan una solución saturada de cloruro de sodio? ¿Cómo preparan, chicos? Porque aquí les pide, sí, les pide. Después le dicen, ¿no? Secar la fase orgánica, bueno, no, lavar la fase, lavar una solución saturada de cloruro de sodio. ¿No? O sea, ¿cómo preparan una solución saturada de cloruro de sodio? Eso ya es de química general, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pongo agua y le introduzco sal de mesa cloruro de sodio, le introduzco sal de mesa hasta que el agua no pueda disolver más. Cuando veo que el agua no disuelva más, veo que abajo abajo está la sal que no se ha precipitado. ¿Qué es lo que hago? Filtro, pues, ¿no? Filtro con un papel filtro y elimino la sal de abajito. Y la solución que quede es una solución saturada, ¿no? Le ponen sal hasta que vean que el agua no pueda disolver ni un solo cristal más de la sal de mesa. Abajito es como que ustedes se van a su, no sé, generalmente se van a su mesa, ustedes no le introducen sal y ven que en su vaso de cristal abajito la sal no se ha disuelto. Entonces, ¿qué hacen? Eso significa que la solución ya está sobresaturada. Y si filtro, voy a tener solamente, y si filtro, los cristales que no son disueltos van a quedarse en el filtro, pues no, ahí abajito, ¿quién va a pasar? Va a pasar solamente la solución, ¿no? De cloruro de sodio con agua nada más, y eso se llama ya saturada, ¿no? ¿Por qué saturada? Porque si ustedes le ponen un cristal más, ya no va a disolver nada, ya no puede disolver más nada, es solo el agua. Lo máximo que ya disolvió de sal, ya está. Entonces, si no pueden ver la visión de las dos fases, ustedes vienen y le echan aquí en el embudo, ¿no? La función básicamente del cloruro de sodio, ¿qué es? Es tratar de que se formen o se establezcan mejor la fase orgánica y la fase acuosa. ¿Ya? ¿Cómo hace que se establezca mejor la fase orgánica y la fase acuosa? Generalmente, el cloruro de sodio tiende a, tiende, ¿no? Recuerden que tiende a solvatar, recuerden que el cloruro de sodio se encuentra como un catión positivo y un catión negativo, ¿no? Al solvatar, ¿qué es lo que hace? Generalmente, hay veces no está tan visible la fase orgánica y la fase acuosa. ¿Qué es lo que hace? Generalmente trata todos los iones, me los trata en este caso, ¿qué tipo de iones? Me lo puede mandar, por ejemplo, el ácido clorhídrico que no ha reaccionado, fracciones de terbutanol, puede hacer que todo se me baje a la fase acuosa, ¿no? Puede ser que y cuando eso pasa, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Ya se visibiliza un poquito mejor la fase orgánica y la fase acuosa, ¿ya? Básicamente es la finalidad del cloruro de sodio, simplemente introducir cloruro de sodio, ¿para qué? Para que la fase orgánica y la fase acuosa se me pueda visibilizar de mejor manera. ¿Qué es lo que va a hacer el cloruro de sodio? Va a tratar de pasar a fase acuosa. ¿Quiénes? Una que otra fracción del terbutanol que no ha reaccionado, más fracciones de ácido que no ha reaccionado. Y esos iones me lo va a tratar de pasar a fase acuosa, ¿no? Y va a dejar un poquito más visible la fase orgánica. Como siguiente punto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Eso es en caso que no se pueda visibilizar bien las fases. Porque después, fíjense muy bien, les dice la fase orgánica, les dice separan ambas fases, decantar la fase acuosa de la fase orgánica, ¿no? Supongamos que aquí tengo la fase acuosa, y aquí lo he separado la fase acuosa y la fase orgánica. Y ya, vamos a suponer que aún no se me ha, vamos a suponer que está bien visibilizado, y tengo mi fase orgánica. ¿Y qué es lo que hago con mi fase orgánica? Nuevamente, mi fase orgánica, chicos, lo llevo ¿a dónde lo llevo mi fase orgánica? Lo llevo pues a otro embudo. Y ya, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que mis dos fases se visibilizaban bien y he separado fase orgánica y fase acuosa. Estoy suponiendo que no he introducido cloruro de sodio, pero si veo que no se ve, no se puede diferenciar mi fase orgánica y fase acuosa, recién introduzco cloruro de sodio, ¿ya? Pero si se visibilizan bien todo, separo. Y mi fase orgánica lo vuelvo a vaciar en otro embudo de decantación. ¿Ya? Y fíjense muy bien, les dice la fase orgánica lavar con solución saturada de cloruro de sodio. ¿Ya? Aplicando los mismos volúmenes, ¿no? Generalmente ustedes, a ojo de buen cubero, que van a fijarse, van a decir, bueno, aquí hay unos 3 ml de fase orgánica, van a decir, ¿no? O sea, de producto. Hay unos 3 ml, van a decir, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a introducir? Su solución saturada de cloruro de sodio van a venir y le van a introducir aquí adentro otros 3 ml. ¿Cuál es la finalidad de de lavar nuevamente con cloruro de sodio? La finalidad básicamente, chicos, es que si hay alguna molécula de ácido, principalmente de ácido, porque no tanto del terbutanol, porque el terbutanol generalmente se suele mantener, ¿no? Se suele mantener aquí. Y aparte, como ustedes son muy malos,
son muy malos a nivel laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? Siempre de la fase orgánica, siempre se les cae unas gotitas de agua a la fase orgánica a ustedes. O sea, siempre unas gotitas que se les cae a su fase orgánica y ya chao, pues, ¿no? O sea, hay pequeñas moléculas de agua que se les ha caído tal vez por error, ¿no? Entonces ustedes a su fase orgánica lo vacian en un embudo, le ponen cloruro de sodio. ¿Y el cloruro de sodio qué va a hacer? Va a tratar de formar como el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Una solución de cloruro de sodio. ¿Qué es? Agua más sal de mesa, nada más, ¿no? Lo van a introducir y ¿qué va a pasar? Van a ver que se va a formar, ¿qué se va a formar? Se va a formar otra vez, pues, ¿no? Una fase orgánica y una fase acuosa, ¿no? Al introducir su solución, básicamente ustedes van a agarrar, van a introducir ahí su solución, ¿no? Esta solución de cloruro de sodio saturado. O sea, esto básicamente no lo van a introducir ahí. ¿Y qué va a pasar? Se les va a formar rápidamente, nuevamente se les va a formar una fase orgánica y una fase acuosa, ¿no? Se les va a formar la fase acuosa que va a estar comprendido por la solución de cloruro de sodio y ahora revista la fase orgánica. ¿Cuál es el objetivo de esto? De tratar de extraer un poquito mejor en caso de que alguna fracción del ácido se me quede, lo paso a la fase acuosa, ¿no? Aquí es la fase acuosa y aquí vamos a poner la fase orgánica, ¿ya? Alguna fracción del ácido que se quede va a pasar con el cloruro de sodio a fase acuosa. ¿Qué más? Tal vez el cloruro, no tal vez, es que el problema de, por ejemplo, del alcohol terbutílico o del terbutanol es que es soluble en fase acuosa y fase orgánica. Ese problema. Algunas fracciones se miran a ir con el cloruro de sodio otra vez a la fase acuosa, pero va a seguir viendo restos en fase orgánica, ¿no? Entonces, otra vez liberan, ¿no? Lo siguiente que hacen, chicos, es liberar. O sea, van a tener aquí su fase, otra vez liberan, van a tener una fase orgánica y una fase acuosa. Y este procedimiento lo hacen 2 veces más, pero en el laboratorio por temas de reactivos solo hacemos una vez, nada más. ¿Alguna consulta de ese punto, por favor? ¿O qué parte no están entendiendo? ¿Alguna consulta de ese punto? A partir que yo realice, chicos, desde el punto que yo comienzo a utilizar en el embudo, ¿no? Se me forma mi fase orgánica y fase acuosa, después separo e introduzco la solución de cloruro de sodio. Eso se llama etapa de purificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se llama? Etapa de purificación. O sea, ¿por qué etapa de purificación? Porque estoy tratando de purificar mi producto. ¿Quién es mi producto? El alcohol, perdón, mi producto, ¿quién es el cloruro de terbutilo? Estoy tratando de separar de quién? Del agua. Estoy tratando de separar de las fracciones que hay de terbutanol y fracciones mínimas que hay de ácido, ¿no? Por eso es que introduzco solución saturada de cloruro de sodio. ¿Para qué me ayuda la solución de saturada de cloruro de sodio? Uno, me ayuda a visibilizar mejor las dos fases. Segundo, trata de que algunas fracciones como de ácido que no hayan reaccionado pasen a fase acuosa y fracciones mínimas de alcohol, ¿no? Porque este alcohol es alcohol, ¿cómo se llama? Es clarito, o sea, no, es como el agua, es cristalino. No cristalino, es como el agua, ¿no? No con el término, clarito, ¿no? ¿Alguna consulta desde ese punto, por favor? ¿Alguna duda, Len? No están entendiendo nada, así de simple. Porque ustedes fíjense muy bien, fíjense en algunos puntos, dependerá mucho en qué laboratorio haga, en dónde, porque van a fijarse muy bien. En todos hacen, por lo menos hasta en todos los videos que les he mandado llegan hasta aquí, hasta fase orgánica y fase acuosa, ¿sí o no? Llegan a fase orgánica y fase acuosa. ¿Estamos de acuerdo? Separan, ¿no? A partir de aquí ya cambian los procedimientos. Cuando ustedes separan en fase orgánica y fase acuosa, ¿cómo se llama este procedimiento? Se llama una extracción líquido-líquido. ¿Ya? Extracción líquido-líquido. Separan su fase orgánica y su fase acuosa, o algunos directamente lo separan en todo y lo llevan a un destilador. ¿Alguna consulta, por favor, chicos? ¿Está todo claro hasta ese punto? Etapa de purificación, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de separar mi producto, que es mi cloruro de terbutilo, ¿de quiénes? Del agua, del terbutanol que no ha reaccionado y de fracciones mínimas que hay de ácido. ¿Se entiende eso o no? ¿O no, chicos? Chicos, ¿están ahí? Sí, Oxo, se entiende. Perfecto, entonces vamos a ver si hacen un informe. Una vez yo haga ese procedimiento, ya tengo mi fase orgánica. Mi fase orgánica teóricamente ya está más purificada. O sea, ¿quién está en mi fase orgánica? Supuestamente en mi fase acuosa, yo he eliminado moléculas de agua, un poco teóricamente he eliminado toda la fracción de ácido. ¿Y quién me debería quedar en mi fase orgánica? Teóricamente mi fase orgánica está fracciones de quién?
principalmente está el cloruro de terbutilo, pues, ¿no? Principalmente es el cloruro de terbutilo. Principalmente es el cloruro de terbutilo. Y también hay fracciones de terbutanol que no han reaccionado. Hay fracciones de terbutanol que no he logrado separar. Como ustedes están poniendo solución saturada de cloruro de sodio, y el cloruro de sodio que solamente es agua mezclado con sal de mesa. A ustedes, como ustedes son un poquito medio malos, ¿qué pasa? Siempre se les suele escapar una otra gota. O sea, aquí también va a haber fracciones mínimas, o sea, gotitas que le han puesto de agua. Tal vez se les ha dejado caer, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente que se hace? O sea, yo estoy tratando de eliminar todos los otros compuestos para quedarme solamente con esto. Solo con eso es lo que me interesa. Esto nada más. Ahí es donde en algunos videos ustedes eso lo destilan, por ejemplo. Llevan un equipo de destilación y recuerden, en destilación también es una técnica de separación, ¿no? Primero eliminan el terbutanol, después se quedan con esto, también eliminan agua. Pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en el de la U, ¿qué es? Le introducimos cloruro de calcio anhidro. O sea, el cloruro de calcio anhidro es un compuesto sólido. Agarramos del laboratorio y lo extraigo, y a su fase orgánica, y yo le introduzco cloruro de calcio, ¿no? Le introduzco cloruro de calcio. ¿Por qué le introduzco cloruro de calcio? Porque el cloruro de calcio es un agente desecante. ¿Qué es lo que hace el cloruro de calcio? Al entrar aquí en la solución, porque esto es sólido, el cloruro de calcio no se va a solubilizar con su fase orgánica, no es como el sal y el agua que se solubiliza, no. El cloruro de calcio va a entrar aquí, y lo siguiente que va a pasar es esto, fíjense. En la parte de aquí arriba de su fase orgánica, y en la parte de abajo va a caerse el cloruro de calcio, va a caerse ahí arribita, va a caerse. ¿Y qué es lo que hace el cloruro de calcio? Es un agente desecante. ¿Qué va a hacer? El cloruro de calcio va a atrapar todas las moléculas de agua que pueda encontrar. Como yo estoy suponiendo que de mi fase acuosa se me han caído algunas gotitas a la fase orgánica, tal vez, le pongo cloruro de calcio. El cloruro de calcio es un agente desecante. ¿Cuál es su función? Básicamente, la función es tratar de eliminar la mayor cantidad de agua. ¿Cómo va a eliminar la mayor cantidad de agua de la fase orgánica? Como es un agente secante, lo va a atrapar, lo va a absorber. Ya es un absorbente de agua, básicamente. Una vez que le pongo cloruro de calcio anhidro, lo siguiente que hago con mi fase orgánica es filtrarlo, pues, ¿no? Básicamente. Aquí va a estar mi fase orgánica. Lo filtro. Lo filtro básicamente. ¿Cómo lo filtro? En un papelcito filtro, pues, ¿no? Al filtrarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Al filtrar, ¿qué va a pasar, chicos? Van a tener su fase orgánica, pues, ¿no? Supuestamente el cloruro de calcio, ¿qué ha hecho? Se va a caer aquí. ¿En dónde se va a caer el cloruro de calcio? Se va a quedar en el papel filtro. Y aquí abajito, ¿quién va a pasar? Va a pasar su solución de fase orgánica. ¿Quién es su solución de fase orgánica líquida? Entre comillas, es el cloruro de terbutilo. O sea, ¿qué estoy indicando? Que mi solución ya ha eliminado agua, ha eliminado las fracciones de ácido, y hay solo lo único que me quedaría en mi fase orgánica. ¿Quién sería? Lo único que me podría quedar sería solamente como el terbutanol es soluble también en cloruro de terbutilo, lo único que me podría quedar son fracciones de terbutanol, fracciones mínimas, o sea, porque ustedes van a ver algunas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente aplican esto y ya está. ¿Por qué? Porque dicen que la cantidad que habrá de terbutanol es mínima, o sea, que como que no hay nada, ¿ya? Pero nosotros para asegurarnos, ¿qué hacemos, chicos? Porque fíjense muy bien, lean su guía. Les dice una vez obtenido el producto, dice secar la fase orgánica con cloruro de calcio anhidro, ¿no? O sea, asegúrese que el secado sea total. ¿Por qué? O sea, al introducir cloruro de calcio, que estoy indicando que estoy poniendo un agente secante que absorbe moléculas de agua. O sea, estoy tratando de eliminar cualquier molécula que haya, estoy tratando de eliminar la fase orgánica con cloruro de calcio anhidro. Lo filtro, el cloruro de calcio anhidro se queda en papel filtro y aquí pasa mi fase orgánica. ¿Ya? Y estoy asumiendo que en mi fase orgánica hay fracciones mínimas de terbutanol que no ha reaccionado, ¿no? Porque el terbutanol se elimina también en la fase acuosa un poco, porque también puede solubilizarse con agua. Pero también como hay una pequeña solubilidad con cloruro de terbutilo, también puede que se haya colado ahí también el terbutanol. ¿No? Una vez ustedes hacen esto,
va a tener su fase orgánica. Su fase orgánica ya, si quieren, generalmente aquí lo dejan a práctica, ¿no? Algunos, por temas de tiempo. Pero lo que generalmente se hace, no sé si lo realicen José eso, porque esta práctica no la he hecho con él, lo he hecho con el Ruder. Básicamente lo que hacemos para terminar de asegurarnos que nuestro producto realmente está purificado, ¿qué hacemos, chicos? Lean, ¿qué dice? Destilar la fase orgánica mediante una destilación simple. La temperatura de destilación 50-52 grados centígrados a nivel del mar en Cochabamba, ¿no? ¿Por qué yo destilo? ¿Por qué creen que destilo? ¿Por qué creen que destilo? A ver. Porque miren, ya he puesto gente secante y he tratado de eliminar las moléculas de que hay ácido clorhídrico. Bueno, he tratado de eliminarle el agua, ¿no? Primer punto, por eso hago una extracción líquido-líquido de una fase acuosa, etcétera. Trato de eliminar fracciones mínimas de ácido clorhídrico que quedó. Segundo, el terutamol, fracciones también de terutamol se eliminan porque también puede solubilizar un poquito en fase acuosa. Después, ¿qué más? Muy poco se solubiliza, pero se puede solubilizar algo y se elimina algo en fase acuosa, pero sigue quedándose algo en fase orgánica, ¿no? Le pongo cloruro de calcio anhidro, ¿para qué? Para asegurarme que el agua se ha ido. O sea, ¿por qué creen que realizo la destilación? ¿Por qué no lo dejo aquí y digo, ya mi producto ya está casi purificado? ¿Por qué creen que hago la destilación? ¿Por qué creen que hacen la destilación, chicos? A ver, por 2 puntos. ¿Por qué creen que hacen la destilación? ¿Nadie? ¿Nadie? La destilación la hago, chicos, para asegurarme de que si hay alguna fracción de terbutanol o de cualquier otro compuesto, se termine de eliminar y me quede completamente purificado mi compuesto, ¿no? Ese es el objetivo de hacer la destilación. Si hay alguna fracción de terbutanol, se va a eliminar con la destilación. ¿Qué hago en la destilación? Simplemente mi fase orgánica lo vierto, o sea, básicamente aquí lo introduzco, esta fase orgánica lo introduzco un balón, pongo aquí mi mecherito de alcohol, porque mi producto es muy poquito, así que con un mecherito de alcohol se puede hacer, ¿no? ¿Y qué hago aquí, en este punto? Aquí va a estar mi columna de destilación. Aquí va a estar mi termómetro. Y aquí va a estar mi condensador, ¿no? Y comienzan a destilar. ¿Por qué ponen el termómetro? Aquí ponen su fase orgánica. Además, el equipo de destilación es sencillito. Para controlar la temperatura que no debe pasar. Exacto. Por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, a ver, cuando ponen ustedes su termómetro, ¿cuál es? A ver, búsquenme por favor el punto de ebullición del terbutanol y del cloruro de terbutilo. Porque si tienen debería estar en la práctica, pero no aparece. Ah, creo que aquí está, en la parte de atrás aparece la guía, fíjense. Alcohol terbutílico es incoloro, bueno, les da la temperatura de ebullición que es 83. Porque una destilación, ¿ustedes qué hacen? Aprovechan los puntos de ebullición. Le dice que es 83. Después del cloruro de terbutilo, el punto de ebullición. Le dice que es 43 grados centígrados. Eso es 83. ¿Qué significa, chicos? Que cuando su termómetro marque, ustedes van a fijarse su termómetro, porque este es el equipo de destilación, esta es la columna, ¿no? Esta es la columna de fraccionamiento. A que esa solución comienzan a calentar. Cuando su termómetro marque 43, ¿qué significa? ¿Qué significa que cuando su termómetro marque 46, chicos? 46, perdón, es 49, es 43, es 46. ¿Qué significa cuando su termómetro Va a marque? empezar a evaporarse. ¿Quién va a comenzar a evaporarse? El que tiene 46 grados centígrados ¿Quién de tiene, punto de ebullición. ¿Quién tiene 46 grados centígrados? El cloruro de terbutilo. A ver, explícame, explícame cómo se va a dar la destilación y te voy a poner 2 puntos. Son dos puntos directos a la auxiliatura, o sea, no a tu práctica, directamente sumados. ¿Ya? A ver, explícame, por ejemplo, el cloruro terbutilo tiene 46 y el terbutanol tiene 83. Pasa que
cuando vas a la llama abajo, ¿no ve? Y el líquido va a estar en el equipo de destilación. Una vez que llega a los 46 grados centígrados o tal vez un poquito más, porque puede subir un poquito más porque ya que el otro compuesto es de 83 grados Celsius, va a empezar a evaporarse pues hasta que se elimine completamente ese compuesto y quede al final completamente puro el cloruro de terbutilo. Entonces, ¿Cuál es su nombre? una vez termine, ¿Cuál es su nombre? Carlos Andrés Magne Villarreal. Carlos Andrés Magne Villarreal. Ya se anotaron 2 puntos, ¿ya? No tienes que decir rápidamente antes. Yo les voy a decir lo que vienen sus puntos antes del examen de primer parcial. A ver, exactamente lo que un compañero dice es correcto. A ver, en términos, esto es un mecherito de alcohol, ¿no? Un mecherito de alcohol. Lo enciende en su mechero y comienza cuando comienza a calentar, fíjense rápidamente, la temperatura cuando es más de 46, teóricamente ustedes van a estar observando, es más de 46 como el compañero les va a marcar un poquito tal vez más. ¿Qué significa? Que está comenzando a destilarse ¿quién? El cloruro de terbutilo, porque está comenzando a evaporarse. Rápidamente va a comenzar a evaporarse a temperatura de 46 y va a comenzar a pasar al condensador. Y el condensador, ¿qué va a pasar? Como por como por el condensador circula agua y el agua está a una temperatura más baja, el agua es del grifo, ¿no? Esta agua que sale es de este grifito de aquí, por la manguerita y sale, ¿no? Esto sale a los grifos que tenemos ahí, las canaletas que tenemos ahí básicamente en el laboratorio, ¿no? ¿Qué significa, chicos? Como el agua está a una temperatura baja, ¿qué va a hacer? Y el cloruro de terbutilo está aquí evaporándose, va a salir el condensador. ¿Qué significa? El cloruro de terbutilo rápidamente aquí, como está saliendo aquí en vapor, al pasar por el condensador va a pasar rápidamente va a pasar aquí en gotas, o sea, ¿qué significa? Va a comenzar a caer en estado líquido. Y ustedes van a estar fijando la temperatura, va a estar por 46, 47 hasta 48 va a estar, ¿no? 40, en el lapso de 46 hasta 50 le pondremos. En ese lapso, ¿qué significa? El termómetro va a seguir marcando esa temperatura. ¿Por qué? Porque se está evaporando el cloruro de terbutilo. Cuando deje de marcar esa temperatura, ¿qué significa? Que el cloruro de terbutilo, que ya no hay más cloruro de terbutilo. ¿Estamos de acuerdo? La temperatura va a comenzar a subir. ¿Hasta dónde va a comenzar a subir? Hasta llegar a unos 83 grados centígrados o a cualquier otra temperatura. Pero cuando a mí me interesa, cuando marque 46 o por ese rango, por ese rango es donde va a caer el cloruro de terbutilo. Una vez yo finalice la destilación, haga eso, voy a tener mi fase orgánica nuevamente. Aquí ustedes le van a poner hielito. ¿Por qué le van a poner hielito? Alrededor ustedes le van a poner hielo. ¿Por qué creen que le van a poner hielo? Otra persona, aparte del compañero que me responda. Ustedes van a esperar con hielo. ¿Por qué? Alrededor le van a poner hielo. ¿Por qué? Ahí ustedes van a poner su vasito, pero también le van a poner hielo alrededor. ¿No? Esto va, el cloruro de terbutilo, cuando marque por encima de 50, aquí se va a evaporar, va a estar en gas, evaporándose, va a pasar por el condensador y rápidamente de gas va a pasar al líquido, tal vez las gotitas van a comenzar a caer. ¿Pero por qué creen que yo lo voy a esperar con hielo? Ahí, en un vasito ahí con hielo más. ¿Por qué creen, chicos? Fíjense la temperatura de ebullición. Para que no se dé ¿Qué dijiste, el por favor? cloruro de terbutilo. Estás con eco. ¿Qué Para dijiste? no perder el cloruro de terbutilo que está goteando siempre esa temperatura. Sí, te faltó algo, te faltó algo. ¿Ya? Te voy a dar un punto. ¿Ya cuál es su nombre? No lo has dicho correctamente. Te da un punto y medio, no, te da 1,5. ¿Cuál es su nombre completo? Colque Cruz Nora. Ya, Colque Cruz Nora. 1,5, notate ya. A ver, básicamente, fíjense el punto de ebullición, 46 grados. ¿Qué significa? Que mi compuesto es bastante volátil, ¿no? Si a temperatura ambiente eso se puede volatilizar. Imagínense la acetona que tiene, hay compuestos incluso que tienen un mayor punto de ebullición y se volatilizan rápidamente en el ambiente, ¿no? Entonces, para evitar que mi compuesto se volatilice, o sea, que rápidamente se comience a perder, ¿no? Para evitar que se volatilice, ¿yo qué hago? Le pongo hielo. De esa manera voy a disminuir la temperatura y voy a tratar de que mi compuesto no se volatilice, lo voy a tener ahí. ¿No? Esa es la función principal de ponerle hielito. Aquí no les dice, pero nosotros debemos hacer eso. Es algo extra. Porque ustedes no le van a poner hielo, lo van a dejar, está cayendo aquí con mi
aquí en mi condensador sigue cayendo medio caliente, porque evidentemente va a caer gotitas, o sea, líquido, pero ese líquido está un poquito, como estaba evaporándose, va a seguir un poco medio caliente, así lo vamos a llamar ya. Y para evitar eso, pues le pongo hielo alrededor. Ahí va a comenzar a tratar de comenzar a, ¿cómo les puedo decir? Ahí por nada el mundo voy a permitir que se volatilice, o sea, que se vaya al ambiente, ¿no? Porque ustedes no ponen eso y van a aparecer sin producto. ¿Por qué les digo? Como se les da cantidades mínimas de reactivo, porque en el laboratorio orgánica 2 no hay mucho reactivo, la cantidad de contenidos de cloruro de butilo es poquita, será ml, ¿ya? Entonces ya tengo una vez lo pongo en hielo, lo dejo ahí, ¿y qué es lo siguiente que hago? Ya le doy al auxiliar para que lo guarde, o si no lo tengo ahí, ya está. Supuestamente mi cloruro de butilo ha quedado purificado. ¿Qué he hecho mi cloruro? ¿Qué he hecho básicamente? He aplicado mis conceptos de orgánica 1, de orgánica 2 para saber el mecanismo, qué mecanismo van, qué productos se me van a formar. Y he aplicado mis técnicas de laboratorio orgánica 1 como técnicas de cristalización, destilación, en este caso, ¿qué técnicas he utilizado? Extracción líquido-líquido y destilación, dos técnicas importantes de purificación, ¿no? Es por eso es importante siempre esta clase de laboratorios. Tengo mi fase orgánica, ya está, aquí está mi cloruro de butilo, supuestamente, ¿no? Ya lo he separado del terbutanol. ¿Por qué? Porque en este rango quiere decir que ya me cayó mi cloruro de butilo. Ahí si quieren ustedes lo apagan o si quieren dejan que siga esto, dejan que siga, ¿cómo les puedo mencionar? Dejan que siga dando hasta que llegan a 83 y digan, a ver, por ahí terbutanol lo separaré también eso más. Si quieren ahí lo apagan y ya está y lo demás lo botan porque las fracciones de terbutanol son mínimas. Tengo mi cloruro de butilo, está en mi fase orgánica. Pero muchos se preguntan, ¿cómo sé que lo que realmente he obtenido es el terbutanol? ¿Quién me asegura? ¿No? ¿Quién me asegura? Para eso existen las pruebas de caracterización. ¿Ya? La prueba de caracterización es fundamental. ¿Para qué me ayuda una prueba de caracterización? Básicamente me ayuda a determinar si lo que yo realmente he sintetizado, he hecho reaccionar, es lo que yo buscaba. Es lo que me ayuda una prueba de caracterización. ¿Ya? Generalmente hay dos pruebas de caracterización, hay dos maneras de determinar si realmente lo que se encuentra en mi fase orgánica es cloruro de butilo. Hay dos maneras de determinar eso. La primera prueba de caracterización es la caracterización generalmente con nitrato de plata, ¿ya? Y la prueba más común que se utiliza es la prueba de Weinstein. A ver, la prueba de Weinstein, ¿dónde la utilizamos nosotros? A ver, ¿quién me explica rápidamente en qué consistía la prueba de Weinstein? ¿Para qué sirve la prueba de Weinstein? Por 2 puntos. ¿Para qué sirve la prueba? Calentando el hambre de cobre. No te escucho, por favor. ¿Para qué sirve la prueba de Weinstein? Se calienta. Por ejemplo, la prueba de Weinstein, ustedes lo ven en el laboratorio orgánica 1. ¿Para qué sirve? La prueba de Weinstein es para... Para detectar ¿Sí? la presencia de halógenos, ¿Y a quiénes son los halógenos? A ver. el cloro, el bromo, yodo. Exacto. A ver, ¿qué más? Cómo se lleva a cabo la prueba? Bueno, ya está ahí en la guía, ¿no? Ya ese es básicamente el principio activo, lo que tú has dicho es básicamente, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Michelle Gutiérrez Fernández. Un ratito. Gutiérrez Fernández. Michelle Maquelli. Catherine. Un ratito todavía, quizás con tu nombre. Michelle, ya está. 2 puntos, por favor, ya, Michelle. A ver, el cloro de butilo básicamente, como tiene la presencia de cloro, se puede aplicar la prueba de Weinstein. También pueden aplicar la prueba de nitrato de plata, pero la prueba que más llevamos a nivel laboratorio es la prueba de Weinstein, ¿ya? La prueba del Weinstein básicamente consiste, ¿no? En que yo les traiga a ustedes un mechero Bunsen, o no solamente el mechero Bunsen, sino cualquier otro medio que les produzca juego, incluso un encendedor, cualquier medio que me proporcione juego, ¿ya? Y después se trae un alambre de cobre. El alambre de cobre nosotros le brindamos en el laboratorio. No sé si alguna vez habrán visto un alambre de cobre. El alambre de cobre básicamente es un alambre más o menos color café clarito, café oscuro, más o menos así es el alambrecito de cobre, ¿ya? Es delgadito, es delgadito. Yo generalmente agarro más o menos de este color, más o menos de este color es el alambre de cobre, así del colorcito que estoy mostrando, que estoy dibujando, más o menos ese color, es un alambre delgadito, ¿ya? Yo a ustedes les proporciono el alambre de cobre. Básicamente lo que ustedes hacen es cortan un pedazo, o sea, como cualquier otro alambre viene en rollos, ¿no? Yo le corto un pedacito de alambre de cobre, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hago? Generalmente, si mi alambre de cobre lo trato de limpiar todo, etcétera, ¿no? Después le hago mecherito Bunsen, ¿no? ¿En qué consiste el mechero Bunsen? Básicamente es una garrafa, la que tienen ustedes ahí en su casa, o la que tenían, si es que antes tenían gas
antes de tener gas domiciliario. La garrafa que ustedes suelen tener, ¿cuál es? Es una garrafa común y corriente, nomás no la que tenemos en el laboratorio, la garrafa que ustedes ven ahí en las tiendas, en todo lado, ¿no? Ustedes agarran su garrafa y de aquí, de la garrafa sale una manguera, como una manguerita hacia la cocina, ¿no ven? Sale y tenemos ahí, nosotros nos sale una hornillita. Y esta hornillita, ¿quién es? Es un mechero Bunsen, ¿no? Esa hornilla es un pequeño mechero Bunsen. Y este mechero Bunsen, ¿qué hace? Libera pues, la flama, ¿no? Y yo aquí tiene un reguladorcito, tiene un regulador por debajo, para que yo pueda liberar, hacerlo despacio, y porque por aquí libera flamas. Esto es una flama, ¿no? Esto es fuego. Ustedes pueden buscar en internet, les va a aparecer un mechero Bunsen, ¿no? Cómo es realmente la forma. De mí, yo lo he dibujado horrible, pero es lo más que yo puedo dibujar. ¿Ya? Y aquí tiene un pequeño regulador. En la parte de abajo se ve el regulador, ¿no? Ustedes lo mueven y sale más fuego. Lo cierran, sale menos fuego. Es sencillo de manipular. Es como un encendedor. Lo apretan más, sale más fuego, o lo apretan menos, sale menos fuego, etcétera. Es sencillito de manipular, ¿no? Es como una hornilla, es como una cocinita de una hornilla, ¿no? Tienen su garrafa. La garrafita, como todas las garrafas para conectar a una cocina, tiene una pequeña manguera. Esa manguerita se conecta a esa hornillita, nada más. Sencillo. Y eso fuego. ¿Y qué hacen lo siguiente? Traen su alambre de cobre, ¿no? Traen su pequeño alambre de cobre. Su alambre de cobre, ¿qué es lo que hacen? Traen con su fase orgánica y le ponen aquí unas gotitas, ¿no? Agarran y hacen que el alambre de cobre se moje con su fase orgánica. Una vez ustedes están agarrando con su mano, ¿no? Una vez ustedes ven que comience a, comience a, ¿cómo les puedo mencionar? Una vez ustedes ven que comience a, lo agarran y ponen la punta a toda una sección, lo ponen en contacto con la fase orgánica y después lo llevan al juego. Con su mano ustedes lo ponen en contacto con él. Una vez hacen eso, lo llevan con el jueguito. Sencillito es. Lo llevan con el juego. Estos son test antiguos, ¿no? Ahora se utilizan técnicas de espectroscopía para determinar si realmente es el compuesto, porque la técnica de espectroscopía te permite determinar mediante un espectro si realmente lo que has obtenido es cloruro de terbutil o no, ¿no? Pero básicamente, ¿no? En el test de Bayes, como es una prueba de detección de compuestos halógenos, ¿no? ¿Cuándo se da la prueba positiva? Es cuando se produce, ¿no? En este caso, un haluro de cobre volátil, que la llama es color azul verdoso. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes inicialmente lo van a calentar. O sea, como le van a poner aquí, lo van a poner en contacto con la fase orgánica del cloruro de terbutilo. Después va a estar medio húmedo esto porque están en contacto con la fase orgánica. Después van y lo hacen calentar. ¿Qué va a pasar? Inicialmente primero se les va a poner una llama naranja, ¿ya? Naranja, nada más. Después lo siguiente que va a pasar, ¿qué es? Lo van a dejar van a seguir haciéndolo calentar y les tiene que aparecer un color medio verdoso, medio azul verdoso, un poco medio azul, medio más verde. Cuando vean la presencia de ese color, ¿qué significa? La presencia del color verde me indica que es presencia de cloro positiva. Es presencia positiva para halógenos. Y si me sale la llama de color verde, que generalmente siempre sale porque hacemos tanto que hacemos en el laboratorio, hacemos bien la práctica, significa que he obtenido el cloruro de terbutilo, ¿no? Pero que generalmente, como es una reacción en ese punto de combustión del cobre, ¿no? Lo ponen aquí con su cloruro de terbutilo, bueno, lo ponen con un halógeno. Generalmente me va a dar, no me va a producir, ¿no? En este punto un haluro de cobre, ¿no? No, generalmente el haluro de cobre, cuando entre en contacto, me quedaría más o menos así, ¿no? Aquí con dos. Ahorita no se me viene muy a detalle la reacción, pero es una reacción básicamente de combustión. Pero simplemente que, chicos, comiencen a calentar hasta que me aparezca una llama color, hasta que esto se torne color verde. Esto se torna medio color verdecito. ¡Pam! Quiere decir que es presencia positiva de halógenos. Y ahí finaliza la práctica, lavar materiales y guardar todo. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Sí, más o menos así la reacción. Cobre más oxígeno, lo calientan. Esto se lleva al calentar, porque primeramente el alambre se calienta, se va a formar óxido de cobre al quemarlo. Y mi cloruro de terbutilo, que está en mi fase orgánica. Como está ahí
van a comenzar a calentar más dióxido de cobre que está ahí, más oxígeno, porque recuerden que toda combustión se lleva a cabo en oxígeno. Se va a formar, ¿quién se va a formar? CO2 más ¿quién? Más cloruro de cobre, ¿no? Más cobre, cloro, ¿no? Más agua. En la reacción de combustión generalmente se forman moléculas de agua CO2 y en ese caso, la presencia de este cloruro de cobre, ese señor de aquí, es el color de la llama, que es medio verde. Que es medio verde, azul, más o menos por ese sector, ¿no? Pero generalmente siempre se torna más verde. La presencia de eso me indica cuando se forma el cloruro de cobre, es ahí donde la llama se pone medio colorcito, medio verdoso. Ya, y ahí quiere decir que la prueba ha sido positiva, por tanto, guarda materiales todo, ¿no? Si no hay ninguna consulta, se pueden retirar. Si todo está claro, se pueden retirar, chicos. Si hay alguna consulta, voy a estar aquí unos 5 minutos, ¿ya? Básicamente, miren, nos hemos quedado 1 hora nomás. Eso que hemos tardado, ¿no? Pensaba hacerlo en media hora. Pero esto no tiene que ser en horario de clase, la siguiente horario de clase va a ser. Cualquier consulta, por favor, me hablan. Diferente a qué van a hacer, ¿no? Con eso ya tienen todo para hacer su informe. Responder todas las preguntas, incluso el cuestionario. César, una pregunta. Yo soy del grupo que va a exponer este sábado, del grupo 2. Ya, dime. Nos tocó que se llama la práctica de obtención del bromuro de N-butilo, ¿no? Ya. Y no sé, quería preguntarte si los puntos que nos mencionaste son estos o es que no nos faltó alguno más. Nos dijiste en la vez que nos diste el tema, describir el equipo de reflujo, que ahí busquemos algún video, la etapa de reacción, que expliquemos el mecanismo, las condiciones que se llevan a cabo A ver, van a de comenzar en las este orden, etapas ¿ya? de reacción. Mire, para dar una buena exposición, lo primero que tienen que hacer es explicar una introducción breve y una introducción clara respecto a lo que son las reacciones de eliminación. Tú tienes reacciones de eliminación E1 y reacciones de eliminación E2. A ti te toca explicar principalmente las E2. Tú rápidamente tienes que explicar en qué consiste una E2, cuáles son las condiciones para que sea una reacción eliminación E2, qué características debe poseer una molécula para que pueda irse por una E2, ¿ya? Y la reactividad para una E2, ¿no? Hablar toda la parte teórica y explicar un poquitito, algo breve, en qué se diferencia de una E1 nada más, ¿ya? Y también explicar cómo yo puedo hacer para que se produzca una E2 y no una SN2. ¿Por qué? Porque las reacciones E2, recuerda que están en competencia con las sustituciones SN2. Las SN2 están en competencia con las E2, así como las E1 están en competencia con las SN1. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, yo ya te he dicho aquí, elevar la temperatura para que se vaya por una SN1 y no una eliminación E1? Aquí está lo que les acabo de explicar. Tú tienes que decir qué se debe hacer para que se vaya por una E2 y no una SN2, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la E2 y la E1? ¿Ya? Por ejemplo, una diferencia básica, clarísima, que es una diferencia clarísima, por ejemplo, es el tema de las E1. Puedes observar muy bien que se dan que no se, las bases que se necesitan son pobres, ¿no? En cambio, para las bueno, la E1 es primer orden, la E2 es segundo orden, o sea, una diferencia clara, ¿no? Hay otras diferencias más que tú vas a averiguar,
Eso es como prueba de, como introducción, ¿no? Como parte teórica. Una vez expliques eso, rápidamente vas a ir a la práctica. En la práctica vas a explicar el mecanismo de reacción, ¿no? Vas a explicar el mecanismo de reacción, cómo se lleva a cabo la reacción, por qué es una E2. Una E2, por ejemplo, no forma carbocationes y una E1 sí forma carbocationes. Te vas a explicar eso, por qué no forma carbocatión. Segundo punto, vas a hablar las condiciones que se lleva a cabo esa reacción, porque tú puedes observar que te dice que se lleva a cabo en reflujo. Tienes que ver un video de qué consiste un equipo de reflujo. Es un equipo de reflujo sencillito, o sea, no es cosa del otro mundo. Es más fácil que un equipo de destilación todavía sencillito. Vas a ver en internet un equipito de reflujo y vas a explicar en qué condiciones, por ejemplo, reflujo, por qué se pone en reflujo, porque para qué la reacción, en este caso de vos, ¿es N2 o E2? E2, ¿no? SN2 Es N2, ya, perfecto. Mira, yo pensé que estabas haciendo la E2, estoy explicándote la E2. No, en este caso lo que básicamente tú tienes que hacer es explicar qué diferencia hay entre una SN2 y una E2, ¿no? Porque recuerda que las SN2 están en competencia con las E2, como ya te he dicho. ¿Qué diferencia hay entre una SN2 y una SN1? Por ejemplo, una SN1 en primer orden, una SN2 segundo orden. Una SN1 forma carbocatión y una SN2 no. Vas a explicar el mecanismo de reacción, después vas a indicar por qué se lleva en reflujo, por qué se lleva a temperaturas elevadas, y después tienes la etapa de caracterización, la etapa de reacción, explicar, ¿no? La reactividad, ¿no? ¿Por qué utilizar alcohol terbutílico? A ver, ¿por qué para una SN2 utiliza alcohol terbutílico? ¿Y por qué no utilizo cloro de terbutilo? ¿Por qué el cloro de terbutilo me va a dar negativo una SN2? Y el alcohol, en este caso el bromuro de butilo, perdón, el 1-butanol, que es lo que tú vas a hacer, ¿no? El 1-butanol sí da positivo por una SN2, ¿por qué? ¿No? Vas a explicar eso. Porque es un alcohol Después, primario, ¿no? claro, es un alcohol primario. La reactividad de una SN2 es más reactivo con un nulario primario y secundario. Con terciario no da SN2. Y todo lo contrario es con una SN1, por ejemplo, ¿no? Ahora, vas a aplicar la etapa de reacción, porque se lleva a temperaturas elevadas, en ese caso en reflujo. Segundo punto, tal cual hemos hablado, fíjate, aquí vas a observar muy bien que también aplicas las pruebas de purificación, vas a hablar todo lo que es la etapa de purificación. ¿Por qué utilizas, no, en este caso, por qué utilizas, mm, algunos utilizan cloro de sodio, en este caso creo que utilizan cloro de sodio, utilizan, uh, también se te forma una fase orgánica y una fase acuosa, o sea, tú vas a explicar todo eso, por qué se forma la fase orgánica, por qué se forma la fase acuosa, qué haces toda la etapa de purificación, cómo purificas tu producto, cómo sé que lo que yo he purificado está bien, cómo yo purifico mi producto, ¿no? Porque, como en toda reacción, al igual que la anterior que les expliqué, no todos los reactivos reaccionan, siempre hay fracciones sin reaccionar. ¿Cómo purificas eso? Entonces aquí tú puedes observar que hacen también una extracción líquido-líquido, después también hacen lo mismo, ponen cloro de calcio anhidro, o sea, todo eso tienes que explicar, toda la etapa de purificación, ¿no? Y otro también porque puedes realizar una destilación, etcétera, ¿no? Y después aplicas las pruebas de caracterización. Para las pruebas de caracterización casi es lo mismo, ¿no? Puedes observar muy bien aquí, por ejemplo, aquí tengo la práctica del bromuro, ya lo vamos a ver rápidamente. Les dice, en un balón 100 ml pones 10 gramos de bromuro de sodio, pones 20 ml de etanol. Por ejemplo, el bromuro de sodio medio ácido te garantiza un N2. Vas a explicar por qué. 10 gramos de bromuro de sodio más 20 de 1-butanol. Enseguida se adiciona solución acuosa de ácido sulfúrico, 25 ml, etcétera, ¿ya? Inmediatamente después de concluir la adición, coloque el balón en un refrigerante para proceder a reflujar por 20 a 30 minutos. O sea, lo vas a calentar la solución básicamente. Ya el equipo de reflujo básicamente te va a garantizar que la reacción se lleve en caliente. Después te dice que procedas a destilar una destilación simple. Y a partir de ese punto de destilar, etcétera, eso ya es una prueba ya son pruebas de purificación. No vas a explicar por qué procedes a destilar. ¿Cuál es el objetivo de que procedas a destilación? ¿Por qué? Después dice que recoges en 10 ml de agua, ¿no? El cual se lava al hidrógeno al kilo, se disminuye las pérdidas del compuesto por evaporación, etcétera. Después dice proceder a destilar hasta encalzar. Generalmente, o sea, no entienden por qué vas a destilar 2 veces. Una destilación ya basta, ¿no? 2 destilaciones no da. En ese caso, por ejemplo, destilas para eliminar el alcohol. Ya está bien, es para purificar. Después te dice que viertes el embudo en un embudo de separación para separar fase acuosa y proceder a separar fase orgánica. ¿Por qué te dice que separes fase acuosa de fase orgánica? Porque tu destilado no es el 100% puro. 1-butanol va a haber fracciones que tal vez el bromuro de N-butilo o el bromuro de butilo
va a haber fracciones que tal vez encuentren moléculas de agua o algunas fracciones de ácido. Lo vas a tratar de eliminar con una extracción líquido-líquido, lavando con cloro de sodio. Eso es prácticamente el mismo principio que lo que les expliqué. Después pones cloro de calcio anhidro. ¿Para qué? Para atrapar moléculas de agua. O sea, todo eso básicamente, ¿no? Ahora, en esta práctica, mira, le meten 3 veces la destilación, ¿no? Pues por lo que está en esta guía del licenciado Ruder, ¿no? La destilación se lo hace máximo 2 veces, ni siquiera se lo hace 3, ¿no? Porque en esta práctica, después del reflujo, lo que generalmente se hace es, básicamente es ponerlo al embudo, separar la fase orgánica y fase acuosa y solamente se le da una destilación, pero aquí tú explicarlo por lo menos 2, ya tratar de no explicar las 3. La primera destilación, yo te aconsejaría que no, que lo expliques la primera, donde te dicen, no, después proceda a destilar.